Hola, bienvenidos a Cakes Lila. Mi nombre es Liliana Hernández, soy chef repostera y te invito a que me acompañes a realizar dulces y deliciosas recetas. Ven conmigo. El buttercream o crema de mantequilla es una crema utilizada para cubrir y rellenar también pasteles o cupcakes, entre otros. Pero existen diferentes tipos de buttercream de acuerdo a la forma como se prepare. Entre los más comunes podemos nombrar el buttercream americano, el suizo, el francés y el que hoy tengo el placer de compartirles es un buttercream hecho con merengue italiano. Este tipo de buttercream es mucho menos dulce que algunos otros y también se caracteriza por ser uno de los más estables. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar, los cuales también los podrán encontrar en la descripción del video. Para preparar nuestro merengue italiano debemos asegurarnos de que nuestro bol esté limpio y completamente libre de grasa. Para esto yo me ayudo con una servilleta y un poco de vinagre o limón y se lo paso por todo mi bol. Y de igual forma se lo paso a mi batidor de globo. Ahora vamos a comenzar a agregar nuestros ingredientes, que son nuestras claras de huevo, el cremor tártaro y las claras de huevo en polvo. Les doy una leve mezclada con el mismo batidor y ya mezclados vamos a reservar para preparar nuestro jarabe. Ahora en una olla voy a agregar el agua, el azúcar y el jarabe de maíz. Los mezclo un poco y los llevo a mi estufa. Enciendo mi estufa a fuego medio y voy a dejar estos ingredientes así sin revolver. Y aquí tengo mi termómetro, el cual me va a indicar cuando llegue a la temperatura deseada, que es de 250 grados Fahrenheit. El vaso con agua me va a ayudar para poner mi aguja medidora del termómetro y también para ayudarme junto con una brochita a humedecer las paredes de mi olla para evitar que se cristalice cualquier salpicadura de mi jarabe. A pesar de que estamos usando jarabe de maíz que ayuda un poco a evitar la cristalización del azúcar. Estoy usando este otro termómetro nada más para verificar la información que me da el primero. Y me indica que llegó a 240 grados Fahrenheit, lo que significa que es momento de comenzar a batir nuestras claras. Y esperamos a que llegue a los 250 grados Fahrenheit, que es cuando vamos a agregar este sirope a nuestro merengue. Comenzamos batiendo nuestras claras a velocidad baja y vamos incrementando rápidamente hasta su máxima velocidad. Y apenas nuestro sirope llegue a 250 grados Fahrenheit, se lo vamos a agregar en forma de hilo a nuestro merengue. En 3 minutos nuestro sirope pasó de 240 a 250 grados Fahrenheit y esto nos indica que ya está listo para agregárselo a nuestro merengue. Y aquí pueden observar cómo queda la consistencia a esta temperatura. Ahora con mucho cuidado y de forma lenta vamos a agregar nuestro sirope y debemos agregarlo en forma de hilo hacia las paredes de nuestro bol y evitar que este toque las varillas de nuestro batidor, ya que salpicaría hacia las paredes de nuestro bol y también podría salpicar hacia nuestras manos y quemarnos. En esta imagen te resumo los 4 pasos que acabamos de hacer desde que el jarabe alcanzó los 240 grados Fahrenheit hasta que se lo agregamos a nuestro merengue. Y así lo dejamos batir por unos 2-3 minutos a alta velocidad y después lo bajamos a media velocidad y vamos a esperar hasta que sintamos que nuestro bol
enfría un poco y llega a una temperatura ambiente. Y esto nos va a tomar aproximadamente unos 10 minutos. Voy a medir la temperatura de mi merengue ya que mi bol sentí que estaba ya a temperatura ambiente. Y sí, ya llegó a 77 grados Fahrenheit, así que el merengue está listo. Y aquí les muestro cómo queda nuestro merengue, un pico firme y muy estable. Ahora voy a trasladar mi merengue a otro envase, ya que voy a usar este mismo bol para batir la mantequilla. Con el accesorio tipo raqueta vamos a cremar nuestra mantequilla que ya tenemos previamente cortada y a temperatura ambiente. Esto antes de mezclarla con nuestro merengue. Y esto lo vamos a hacer a velocidad media. En caso de que deseen agregar alguna esencia, este es el momento. Yo añadí un poquito de vainilla. Aumentamos un poco la velocidad y continuamos batiendo hasta conseguir una consistencia cremosa y la mantequilla va a tornarse de un color mucho más claro, mucho más blancuzco. Y aquí ya pueden ver cómo debe quedar nuestra mantequilla. Súper cremosa y bien clarita. Miren qué bonito queda el color después de cierto tiempo de batido. Un color amarillo pero muy clarito, más blanco que amarillo, como pueden ver aquí. Ahora voy a integrar mi merengue a la mantequilla ya acremada. Y ya luego la regreso a mi batidora para que me ayude a mezclarla de forma uniforme. Y continuamos trabajando con nuestro accesorio de raqueta. Vamos a batir a velocidad media-baja hasta que nuestra buttercream tenga una consistencia firme y a la vez suave. Y esto nos va a tomar aproximadamente 5 minutos. Si lo que has visto hasta ahora te ha gustado, entonces no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un like y activar la campanita de notificaciones. Continúa disfrutando del contenido. Mi buttercream ya está lista y ahora quiero que vean la consistencia deliciosa que tiene esta buttercream hecha con merengue italiano. Este buttercream puede ser usado de inmediato. Y si no, entonces vamos a guardarlo en un envase hermético y lo vamos a llevar al refrigerador o al congelador, dependiendo del tiempo que ustedes estimen vayan a usarlo. En el refrigerador nos va a durar 7 días aproximadamente y en el congelador entre 5 y 6 meses. ¿Y cómo reacondicionamos nuestro buttercream después de haber estado en el refrigerador o en el congelador? Bueno, si estuvo en el refrigerador es muy fácil, lo vamos a sacar, lo vamos a llevar a temperatura ambiente por aproximadamente 1 hora. Y luego lo vamos a batir de nuevo en nuestra batidora con el accesorio de raqueta y nos vamos a ayudar ya sea con un soplete o con un secador de pelo. Por supuesto, si es con el secador de pelo, que sea exclusivamente de uso en su cocina. Y vamos a ir calentando al mismo tiempo que nuestra batidora está funcionando, así como pueden ver aquí en el video. Y en caso de que venga del congelador, se recomienda pasarlo al refrigerador una noche antes. Y luego repetimos el proceso como si viniera del refrigerador. Y después de aproximadamente 5 minutos de batido, miren cómo queda mi buttercream perfecta, como recién hecha, lista para trabajar con ella. Y aquí les muestro lo maravillosa que es esta crema o buttercream. Súper firme y perfecta para hacer este tipo de figuras con una manga pastelera. Pero ojo, no olvidemos que está hecha a base de mantequilla, así que debemos evitar ambientes calurosos, ya que se nos puede derretir.
Si te gustó este video, entonces no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un like y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte apenas yo suba el siguiente video. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye.